El utilitarismo moral. Veremos varios tipos de utilitarismo y al menos dos exponentes. Comenzamos con Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo moral, y en este caso él escribió una obra en 1780 sobre la introducción a los principios de la moral y la legislación. Con esta obra él enseña que debería de haber una especie de cálculo para poder medir el grado de satisfacción y sufrimiento obtenido en cada acto humano, porque así se puede determinar su valor moral. Cree, por tanto, que se debe hacer una calificación de carácter matemática, ¿verdad? Es un hombre, por tanto, de razón y de entendimiento antes que de corazón y de sentimiento. Por otro lado, establece lo que hoy llamamos el hedonismo psicológico. Lo explica de esa manera, con esa frase, hedonismo psicológico, para referirse al momento en que los hombres decidimos, obviamente, en función de evitar el mayor dolor y acercarnos al mayor placer o agrado. Por lo cual no enseña algo tan novedoso, porque ya en la antigüedad los cirenaicos, en el mundo griego, habían hablado de esa meta, la búsqueda del mayor placer y la evitación del mayor dolor. Así que lo único que faltaba era colocarle un nombre a esa postura de las acciones de los hombres. Por lo cual es importante destacar, ¿verdad?, que en el mundo actual la mayoría de la gente pues toma decisiones de esa manera. Ya no importa tanto el sentido del deber o la conciencia o la búsqueda de la virtud, sino lo único que importa es el agrado o desagrado, lo cual puede ser verdaderamente peligroso cuando se trata de acciones morales realmente importantes, como el ofrendar la vida por la patria, ¿verdad? Mucha gente, por evitar ese dolor, jamás volvería a luchar por su patria, ¿verdad? Ese es el peligro que existe en el hedonismo psicológico, que la gente perdería, obviamente, por el tema al desagrado, perdería el nivel de interés, importancia, ¿verdad?, y sentimiento de deber para con la patria, para con la familia, para con lo que sea. Entonces, es importante destacar que este tipo de versión de la utilidad humana, de encontrarse con estos placeres, ¿verdad?, limitan en realidad todo lo que llamamos el sentido, ¿verdad?, de correspondencia mutua, el sentido de sacrificio humano, el sentido de entrega por los demás, de entrega incondicional y todos esos valores fundamentales que se viven desde el hogar, ¿verdad? Desde que un padre deja de comer por darle a su hijo, ¿verdad?, ya está cumpliendo con ese sentido del deber. ¿Y qué haría si viviera bajo el hedonismo psicológico? Comería él y no le daría a su hijo. Entonces ocurriría todo lo contrario a la recta moral. John Stuart Mill, por otro lado, es un pensador, economista y político inglés. En 1806 aproximadamente, es un gran sistematizador de ese pensamiento utilitarista. Él escribe una obra llamada El utilitarismo en el año 1863, en el cual expone que considera que la acción de los seres humanos, que va dirigido siempre hacia la felicidad, como enseñaba el señor Aristóteles, está vinculada a la realización de acciones útiles. Es decir, todo lo que me lleva a la felicidad es una acción útil. Por otro lado, dice que el placer intelectual debe estar siempre antes que los placeres físicos, ¿verdad? Para no perder, evidentemente, lo que decimos, esta altura que se requiere para ser verdaderamente seres humanos. Porque si no, nos dejamos llevar por el tema solamente del placer, por el placer físico, y eso nos vuelve cada vez más bestias, ¿verdad? Imagínense que alguien mate por placer, porque realmente quiere obtener cosas, ¿verdad?, de manera fácil. Entonces, eso genera, obviamente, la barbarie, genera, evidentemente, una pésima cultura. Por otro lado, cree que lo bueno, ¿verdad?, él quiere definir algunos conceptos importantes, lo bueno y la finalidad. Vamos a definir primero qué es lo bueno para él. Dice que lo bueno es lo que nos es útil para ser felices. Dice que la utilidad es el criterio para determinar la felicidad y la finalidad de las acciones morales. Y dice que la felicidad es el único bien, según los utilitaristas, ¿verdad? Es el único bien porque, de hecho, ya venía planteando Aristóteles anteriormente. Hacia donde tienden todas las acciones humanas, tanto de la gente buena como de la gente mala, siempre va a tender a la felicidad. En cuanto al postulado de la escuela utilitarista, sería afirmar que hay que lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas, considerando que tengo que hacer un análisis de todas las consecuencias hacia el futuro, porque nunca sabemos pues la vuelta que da la vida, y por eso me gustó esta imagen, porque yo puedo generar un pequeño impacto en alguien y eso quizá puede llegar a volver hacia mí, ¿verdad?, de una forma un poco quizá más dañina. Entonces todo lo que hagamos, ¿verdad?, pensemos que en la vida pues siempre se nos va a pasar factura. Dice, nuestras acciones influyen sobre otros. Dada esa situación, la felicidad de otros es tan importante como la mía,
¿verdad? Se deben, por tanto, calcular las consecuencias de toda acción, malas y buenas. Si lo bueno supera a lo malo, entonces la acción es moral. Hay varios tipos de utilitarismo. Veamos cuáles son esos tipos, ¿verdad? Y pongamos un poco de ejemplos de la vida cotidiana también. El utilitarismo negativo. El postulado es evitar la mayor cantidad de dolor o daño para el mayor número de personas. Es decir, aquí no queremos alcanzar el mayor placer, sino evitar el mayor dolor. Dice que a veces es necesario hacer lo que se debe hacer, aunque sea malo, se genera bienes mayores. Por ejemplo, el tema de la guerra, ¿verdad? En la época de la Segunda Guerra Mundial, se dice que el famoso matemático y varios inteligentes de Inglaterra, varios genios, intentaron descifrar los mensajes de la armada nazi a través de una máquina. Bueno, encontraron una máquina con la cual encriptaban los mensajes y querían de alguna manera crear otra máquina que al recibir, digamos, el mensaje de los nazis le diera vuelta y lo transformara a un lenguaje completamente entendible. Porque así es como mandaban las instrucciones. Pues Alan Turing, junto con otros matemáticos y algunos jugadores incluso de ajedrez, se pusieron a trabajar en ello. Y a Alan se le ocurre hacer una máquina, ¿verdad? Pidió un gran presupuesto, se lo dieron y hizo una máquina a la cual llamaba Christopher, que era una máquina que hacía esto. Ingresaban de repente los códigos de la máquina Enigma, así se llama la máquina de los nazis, la máquina Enigma, entraban los códigos y tardaba una cierta cantidad de minutos para poder devolver una tarjeta pues impresa con el mensaje ya corregido, es decir, ya transformado al lenguaje natural. Al hacer eso se dieron cuenta de muchísimos ataques que iban a lanzar los nazis. Podían cada uno de esos ataques interceptarlos y decidieron no hacerlo. Decidieron no actuar en cada uno de los ataques. Solo decidieron estar preparados para los ataques mayores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que fue necesario, por ejemplo, permitir que mataran a una población, que acabaran con el régimen encima de una población, que meter las manos para salvarla. Mucha gente murió, ¿verdad? Inocentemente, aunque tenían el poder para detenerlo. Ahora bien, ¿por qué decidieron esto? ¿Por qué no invadir en todos los lugares y evitar tanta masacre? Bueno, la razón primordial por la cual lo hicieron es porque si lo hacían, iban a darle, obviamente, como decimos vulgarmente, le iban a dar color a los nazis de que ya habían, obviamente, investigado la máquina y ya podían descifrarlo completamente. Entonces querían que se sintiera como que fue un golpe de suerte para poder atacarles y librar las peores batallas a los lugares más importantes de Europa. Doloroso, de hecho hay una película que se llama el juego de la imitación, que prácticamente cuenta la vida de Alan Turing, y hay una escena muy desgarradora donde uno de los famosos genios sabe que van a atacar la ciudad, digamos, de su familiar, y le dicen a Alan que intervenga, y Alan se opone completamente a intervenir porque ponen en peligro toda la operación de esta agencia secreta que tuvo Inglaterra. Entonces, a veces pasa ese tipo de decisiones, ¿verdad? A veces toca que hacer pues un movimiento doloroso para evitar quizá el mayor daño. En este caso, la bomba atómica también de Hiroshima y Nagasaki son un ejemplo muy evidente, ¿verdad? Con el cual obviamente se puso este utilitarismo negativo a funcionar. El hecho, por ejemplo, de la gente que hoy considera que para evitar el mayor dolor de la gente que está, digamos, en etapa terminal, pues dicen, vamos a permitirle, ¿verdad?, que muera en paz, quitándole obviamente todos los recursos médicos necesarios para que siga subsistiendo. Y hay gente que lo acepta, hay gente que acepta esta situación, ¿verdad?, de lo que hoy llamamos la eutanasia. Es un ejemplo claro de utilitarismo negativo. Sin embargo, bueno, hay muchos filósofos que no estarán de acuerdo por el lado que, bueno, por el hecho que son teístas y respetan muy bien el tema de la ley de la vida. ¿Verdad? La ley de la vida es pasar todo, ¿verdad?, el tiempo intentando sobrevivir, ¿verdad? Y que piensan que incluso luchar para morir más pronto es en realidad un acto, puede ser, dependiendo de las circunstancias, puede ser un acto de cobardía o puede ser un acto completamente inmoral. En este caso, no todo el mundo estará de acuerdo con la eutanasia, ¿verdad? Pero son elementos que se han considerado en muchas sociedades. Ya hay países que han aprobado la eutanasia de forma legal, ¿verdad? Creo que el último país aquí latinoamericano fue Colombia, que ya mostró 2 casos de gente que cometió suicidio, ¿verdad? Como eutanasia, porque en realidad es una forma de suicidio. Le piden a los médicos que le permitan morirse, es decir,
se quiere suicidar, pues porque los cuidados médicos le podrían alargar un poco más la vida, pero quieren evitarse todo el dolor, ¿verdad? Y la angustia. Y es comprensible. Yo creo que este tipo de situaciones no se pueden juzgar de pronto, ¿verdad? Con mucha crudeza porque hay muchos sentimientos encontrados, ¿verdad? Uno está el hecho de el sufrimiento que ellos realmente padecen. Por otro lado, hay mucha gente que opina, ¿verdad? El tema de que cada uno tiene el derecho de decidir por su propia vida y es un derecho que esa persona tiene a decidir cómo vivir. Sin embargo, como digo, son sentimientos encontrados, muy poca gente estará de acuerdo, ¿verdad? La mayoría de la gente, por lo que podemos ver en Latinoamérica, no estaría de acuerdo con este tipo de acciones que consideran inmorales, y mucho menos estarían de acuerdo con la legalización de ese tipo de acciones. Pero como la historia puede ir cambiando, lo que antes era inmoral hoy se considera muy normal, entonces no sabemos hacia dónde va la sociedad en este sentido. El utilitarismo de acto es aquel que se plantea que el mejor acto es el que lleva consigo la máxima utilidad. Si yo ayudo a la mayoría, ¿verdad? Obviamente ahí estoy haciendo utilitarismo de acto. Cada vez que se actúa, ha de recurrirse al juicio personal para determinar qué acción concreta producirá el mayor excedente de felicidad sobre la infelicidad. Entonces aquí es al revés. Aquí lo que procuro es hacer el máximo bien. Es como cuando los médicos de repente, ¿verdad? Tienen que operar, la gente que decide mejor utilizar métodos alternativos, medicamentos, otros aún más con métodos, ¿cómo se llama?, naturales. Entonces uno se pregunta, entre estos tres grandes caminos, usar medicamentos, irse a la operación o utilizar medicamentos naturales, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más felicidad puede otorgar? Pues lo que nos dice la razón es que, bueno, si los médicos dicen hay que operar, pues la operación es lo más justo, ¿verdad? Pero hay gente que como busca el máximo, la máxima felicidad y el menor dolor, entonces obviamente se va por el camino de lo alternativo o de los medicamentos. Pero ahí tenemos que poner obviamente a funcionar el tema de la razón, porque estos utilitarismos, como digo, no siempre van a ser considerados como caminos de ética, ¿verdad? Muchos de estos evidentemente más bien rompen con el camino de la ética. Y lo que nos debe aquí ayudar mucho es el tema de la conciencia, la razón, ¿verdad? Que nos dice qué es lo bueno. Eso es lo que hay que poner a funcionar, porque si nos vamos por el simple hecho de medir la mayor felicidad, ¿y qué tal que la mayor felicidad de los nazis fuera acabar con toda Europa? Entonces, ¿sería legítimo o no? ¿Verdad? Ese es el problema, que cuando realmente pensamos en la felicidad de la mayoría del pueblo, por ejemplo, hondureño, ¿verdad? Si imagínense que la felicidad del pueblo hondureño sería tener tierras, pues vamos a invadir El Salvador para quitar los pedacitos de terreno que hay ahí y regalarla a hondureños. Ese es el problema del utilitarismo de acto, que puede llegar a tomar decisiones drásticas como esa, movido por la idea de volver felices a la gente de mi pueblo, ¿verdad? Entonces, esa es la gran dificultad. Otro ejemplo clásico, ¿verdad? Es el caso de, ¿qué es mejor? ¿Amarse uno mismo o someterse a una operación para arreglar lo que no nos gusta en nuestra vida? Mucha gente tiene ese dilema, ¿verdad? Para la mayoría de nosotros preferimos amarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa por el dolor de una operación? ¿Verdad? E incluso a veces la deformación del cuerpo por culpa de operaciones mal realizadas e incluso la muerte, porque hay gente que ha muerto en el quirófano por hacerse una operación estética, no por una operación para sanarse, simplemente una operación estética. Hay una famosa modelo, no recuerdo el nombre de ella, que murió por eso, por someterse a una operación. Creo que en Colombia fue que murió ella, por someterse a una operación. Muere en el quirófano y no tenía ni siquiera, creo que 30 años. Bien joven y murió. Entonces es clásico, ¿verdad? Este tipo de revisiones, ¿verdad? Que tenemos que hacer con nuestra propia conciencia. Yo sinceramente lo que diría es que lo más útil y lo que más te podría volver feliz es aprender a aceptarte a ti mismo. El utilitarismo de las normas se basa en esta proposición que dice que el mejor acto es aquel que forma parte de una norma que proporciona más utilidad. Es como lo que dicen en latín los del derecho. Lex est lex. La ley es la ley. O incluso le agregan, dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley, ¿verdad? Hacer la ley. Entonces es parte de lo que a veces se considera, que cumplir con la normativa es lo único que debe importar, aun cuando eso conlleve, ¿verdad?, a la infelicidad. Porque la ley es la ley, ¿verdad? Y hay que cumplirla. Entonces se pierde en este sentido lo que tanto miramos con Platón, el tema de la justicia, ¿verdad? Se pierde el sentido real de lo que es
la verdadera justicia. Quiero recordarles que según un gran experto en derecho, ¿verdad?, que se llama en este caso Montesquieu, él enseña que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque es justa. En ese utilitarismo de acto contra el utilitarismo de la norma, se plantea que el utilitarismo no solo comprende actos, sino también deseos, disposiciones, normas, castigos, reglas e instituciones. Por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, cuando se hicieron los juicios de Nuremberg contra los alemanes que estuvieron a favor del régimen de Hitler, algunos generales, otros periodistas, algunos políticos, gente del gabinete, que fueron juzgados, ¿verdad? Algunos de ellos se les manda a la horca como uno de los acusados de crímenes de lesa humanidad, mientras que otros salen ilesos de la acusación porque se demostró que actuaron ya no movidos por su propia convicción, sino porque realmente fueron obligados a hacerlo. Entonces ahí evidentemente el juicio no puede ser simplemente dura ley, no puede ser dura ley, tiene que obviamente considerar ese contexto, ¿verdad? El deseo personal, la disposición ante lo que se hace, ¿verdad? Las normas y castigos que giraron alrededor y las instituciones que también obligaban de repente a actuar de cierta manera. Entonces es importante cuando vayamos a analizar los actos humanos, considerar que no solamente hay que utilizar el derecho como que fuera una matemática, ¿verdad? 1 más 1 igual a 2. ¿Verdad? Tal pena, tal castigo, por tanto hay que aplicarlo, sino que realmente tiene que haber consideración también del contexto de la vida de la persona e incluso de aquella institución que le obligara a actuar de tal manera. ¿Qué respuesta dan ante la ambigüedad de criterios sobre lo que es la felicidad? Los diferentes pensadores, ahí aparece Aristóteles, ahí aparece Immanuel Kant y ahí aparece Stuart Mill, ¿verdad? Aristóteles dice que, bueno, que lo que me alcanza la felicidad es la virtud. Kant diría, lo que me da felicidad es el deber, mientras que en este caso Stuart Mill diría, pues es la felicidad. No se trata de contribuir a la felicidad de cada uno, sino de asegurarse en no intervenir en la libertad de los demás. Es un postulado también dentro del utilitarismo. De hecho, esto conlleva drásticamente a una especie de egocentrismo social, donde no me importa lo que el otro haga, con tal yo no le estorbe, ¿verdad? Si él sufre, su problema. Si él es feliz, su problema. Pero no es mi problema meterme en la vida de los demás. Eso es lo que genera también el utilitarismo, ¿verdad? Solo me relaciono con quienes me interesa obtener un beneficio y me olvido de todos los demás. Se acaba, por tanto, la solidaridad. Se acaba, por tanto, ¿verdad? La justicia social, el hecho de ayudar a otros que están, obviamente, en situación precaria. Se acaba el sentido de solidaridad en este sentido, que tanto es importante para construir mejores sociedades. Y ya veremos algunos filósofos en la siguiente escuela cómo más bien apuestan a que la primera gran medida para poder realmente ser una gran sociedad es que los que están bien ayuden a los que están mal. De lo contrario, siempre seguiremos teniendo los mismos problemas. Ya lo veremos más adelante con el famoso conde de Saint-Simon. Ya analizaremos esa parte. Quiero poner y terminar con una serie de ejemplos, dos casos hipotéticos planteados el primero por la filósofa Philippa Foot. ¿Verdad? Philippa Foot, ahí por el año 1967, plantea este caso hipotético. Dice ella, ¿qué pasaría si usted ve que un tren o un tranvía va en dirección a matar a 5 personas? Hay una palanca que usted puede accionar para librar a las 5 personas, pero al accionarla usted pues mandaría al tranvía a matar a una persona. ¿Qué haría usted? ¿Mueve la palanca para salvar a 5 y aunque mate a uno, ¿verdad? ¿O deja que el tranvía siga su curso? En este caso, pues el 85% dice que sí, que haría que el tranvía, ¿verdad? Se desvíe hacia la persona única para poder obviamente salvar a 5 personas, porque creen que 5 vidas valen más que una. Ahora quiero que vean el otro caso, el caso de la filósofa Judith Jarvis Thomson, ¿verdad? Que ella le agrega un detalle más a este mismo caso. Dice, ¿qué pasaría si hay un tren que va hacia 5 personas y hay un gordo, ¿verdad? Que si usted lo tira, va a detener ese tranvía y salvaría a 5 personas. ¿Empuja o no empuja a la persona? La mayoría de la gente dijo en el experimento que no. Dice que más del 85% dice no lo tiraría. Sin embargo, quiero traer una pequeña desviación de este ejemplo, y es el hecho de que se hizo este mismo experimento, pero a través de la realidad virtual. Es decir, pusieron a la persona con lentes 3D, con los lentes 360, mejor dicho, para poder observar toda la escena, y le pusieron al gordo al frente, ¿verdad? Le plantearon todo a través de los lentes,
y le pidieron tomar una decisión. ¿Empuja o no empuja al gordo para salvar a 5 personas? La mayoría de la gente, estando en la realidad virtual, sí la empujó. Sí empujaron al gordo. O sea, sin realidad virtual la gente dice que no. Pero dentro de la realidad virtual la gente sí lo hizo. Quizá, bueno, pensando por el hecho de que era una especie de juego y que no tendría implicaciones morales, pero, o no comprendieron bien el experimento. El hecho es que la gente empujó al gordito para salvar a 5 personas. Ante esto, ¿qué diría Emmanuel Kant? Ante esto, ¿qué diría John Stuart Mill? Lo que podemos decir desde la visión, por ejemplo, de los utilitaristas, por ejemplo, Jeremy Bentham, diría que la motivación de la acción se encuentra en el mayor bien para la mayoría. Y mientras que Kant, en este caso, diría Jeremy Bentham y Stuart Mill, que sí, que hay que salvar a la mayoría, ¿verdad? Entonces hay que matar a uno para salvar a otros. Mientras que en la deontología moral de Kant, Kant diría pues que no se puede sacrificar a una persona con un fin para salvar a más personas. ¿Qué solución elegiría entonces Emmanuel Kant? La simple y la más intuitiva, que es dejar que la historia siga su curso sin ser agente activo. Es decir, yo no meto las manos, no pongo mis huellas, dejo que la gente muera en el tranvía, ¿verdad? Las 5 personas a las cuales ya sin mi culpa ya iba en esa dirección. Esa es una situación muy peligrosa también dentro de la ética de la moral de Kant. Entre esa ética moral se plantea evidentemente algo que es muy duro, porque pone a la persona en esta actitud de ser alguien indiferente ante la situación, ¿verdad? Esa es la crítica que le han hecho a Emmanuel Kant, que obviamente deja la moralidad en una situación demasiado subjetiva, ¿verdad? Aunque también hay otra posibilidad, hay otra gente que ha interpretado a Kant de otra manera. Dicen que Kant lo que decidiría es realmente salvar a la persona que está en el otro lado si le dijeran, por ejemplo, que esa persona es un ser amado. Imagínense que me ponen en un lado a las 5 personas, en otro a mi madre, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí toma una decisión. ¿Qué decisión tomaría Kant? En ese caso, bueno, la más simple, salvar a mi madre y dejar que el tren atropelle de manera normal a las 5 personas, porque eso es lo que ya estaba predeterminado antes de que yo apareciera. Solo me volveré el agente de estar ahí observando el hecho y evitando que el tren se dirija hacia el ser que quiero. Entonces, esa es parte de lo que realmente diría Kant. Entonces, siempre sigue siendo una especie de ética demasiado egoísta, ¿verdad? Donde yo no me meto porque yo no soy el culpable y no voy a acarrear una culpabilidad, ¿verdad?, que no me corresponde. Es prácticamente esa es la parte que más le critican a Emmanuel Kant en este sentido. Nos quedamos aquí. Nos vemos hasta la próxima clase.